Bienvenidos al podcast de actualidad del día 15 de abril del año 2024. Hoy vamos a hablar de inmigración, concretamente de esa regularización masiva de 500.000 de ilegales que se encuentran en España. En política internacional volveremos a hablar del tema, por cierto, ya que los medios de Marruecos, ¿cómo lo llamaba el rey? Nuestro país hermano, también Caín era hermano de Abel y lo mató, que están ya diciendo lo que hay que hacer para acceder a España y ser regularizado. Efecto llamada ¿dónde? Eso es mentira. Para los que creen que lo que se dice en España se queda en España. En la era de la digitalización, lo que se dice en España llega fuera y efectivamente contribuye al efecto llamada. Hablaremos de que han increpado a Pedro Sánchez en una comparecencia en Oviedo. De hecho, le han dicho algo así como que por 7 votos le han roto el culo, algo parecido. Luego lo veremos. Hablaremos también de que el fiscal general ha asumido la responsabilidad de haber filtrado los datos personales de la pareja de Ayuso. Hablaremos de que los letrados del Congreso han rechazado parar la ley de amnistía, algo que era evidente después de que Sánchez purgase a los letrados del Congreso y pusiese a aquellos afines a él mismo, a pesar de que es algo que obviamente es inconstitucional. De hecho, me imagino que después irá al Constitucional, donde reina Conde Pumpido y ahí no pasará nada, pero después se podrá elevar al Tribunal Europeo, donde igual ahí sí que se puede hacer algo. Hablaremos de la trama de Begoña, del caso de las mascarillas. Tenemos 3 noticias, tanto del caso de Europa, de lo de Begoña, que la que guarda relaciones de cómo Industria contrataba a Barrabés para promocionar a Begoña Gómez. Supuestamente eran órdenes de Moncloa, lo veremos luego. De la trama de mascarillas hablaremos de cómo el PSOE rechazaba a intermediarios y luego veremos que han desbloqueado parte de las cuentas de Koldo García. Y ya pasaremos a que el Partido Popular ha pedido las grabaciones del Delsigate, que por cierto mañana saldrán publicadas por el medio El Mundo. Estaremos al corriente y lo veremos. Y ya en el bloque de política internacional, lo que os comentaba de la prensa marroquí, hablaremos de cómo funciona el Iron Dome, la cúpula de hierro de Israel para derribar misiles y cohetes. También tenemos que hablar de que ha habido 4 heridos, entre ellos un sacerdote en un atentado religioso en Sydney. Y finalmente, cerraremos con una noticia de economía del Banco de España y unas advertencias a Pedro Sánchez sobre la deuda de España, que supera el PIB con creces y que son impuestos a futuro, porque la gente celebra que se aumente el gasto público y se pague con deuda, en plan, bueno, qué bien lo hace todo Sánchez, ¿no? Qué bien no, porque ese dinero hay que devolverlo y estamos endeudando a las generaciones futuras. Regularización de inmigrantes, una vieja costumbre del PSOE y del Partido Popular que hoy es patrocinada por la Agenda 2030. Y aquí tenemos a Felipe González, a Zapatero y a José María Aznar. El día después de que todos los partidos, excepto Vox, aprobasen en el Congreso la toma en consideración de la regularización de inmigrantes, la Policía Nacional detenía en Madrid a un extranjero marroquí con un fusil, una pistola y chalecos antibalas. Sí, irónicamente, lo comenta en la Gaceta, pero ya lo dije yo en su momento que era un belga de color marrón. Porque aquí parece ser que en el mismo momento en el que alguien obtiene la nacionalidad de un país europeo, ya automáticamente es un europeo más. Cuando el error ha sido llamar a la ciudadanía nacionalidad, que no tiene nada que ver. Nacionalidad debería de significar que perteneces a una nación y ciudadanía, que eres parte de un estado, son conceptos diferentes y una persona que no está integrada no es nacional de ese país. Por más que haya quien se empeñe en decir lo contrario, no lo son. Si no se integran, no son nacionales, independientemente de que tengan la ciudadanía. Y el segundo fallo, el segundo error, fue regalarlas. Como si te las dan con el marca, ¿no? Que tú compras el marca y por fascículos te dan la ciudadanía. Grave error. Los primeros titulares destacaban la condición belga del detenido y después de que el sujeto tenía un orden de búsqueda y captura por su vinculación con la Mocromafia, una banda criminal magrebí que introduce droga en Europa y en cuya hoja de servicios figuran asesinatos, extorsiones y secuestros. El pasado enero, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ofreció datos demoledores. En 1999 vivían en España 1 millón de inmigrantes, mientras que en 2023 la cifra es de 7,5. De esos 8 millones, solo 2,5 trabajan. ¿Qué hace el resto? Saiz no supo responder en sede parlamentaria. José Luis Escrivá, predecesor de ella, dijo al estrenar el cargo que nuestro país necesita 8 o 9 millones más de extranjeros. Realmente tened en cuenta que es una mentira que nos están repitiendo. Yo no estoy en contra de quien venga a pasar la tercera edad o de quien venga a invertir o de quien venga a trabajar, venga esto por delante y doy por sentado que todos sabemos que gente buena y mala hay en todas partes, con lo cual
creo que es innecesario dar explicaciones al respecto. Toda persona que accede de forma ilegal ha de ser inmediatamente deportada, en caliente, porque hay otros cauces para entrar en nuestro país y por lo tanto se han de emplear cauces legales. Dicho esto, nos dicen que hacen falta inmigrantes para pagar las pensiones y eso es falso. Eso es falso porque no hay una oferta de empleo. El paro de España es de pavor. El paro juvenil en España es líder en la zona euro. Somos el país con más paro juvenil. Si no hay trabajo para los nacionales, no tiene ningún tipo de sentido traer gente a la cual no puedes ocupar, porque eso te obliga a tener que destinar recursos públicos para mantenerlos y genera déficit fiscal. Déficit fiscal en un país que de por sí crea 200 millones de deuda al día, como es el caso de España. Tenemos un déficit fiscal disparado porque el gasto supera con creces los ingresos del Estado, con lo cual la política migratoria actual de España ha de ser reevaluada y sustituida por una que no sea temeraria. Y así que sumarle que no se ha de regularizar a los que entran de forma ilegal porque eso crea efecto llamada y que lo que hay que hacer es deportar. La legalización de medio millón de inmigrantes en situación irregular, tal y como aparece en la exposición de motivos de la iniciativa legislativa popular respaldada por la mayoría del Congreso, es de naturaleza económica. Una regularización afloraría rápida y eficazmente el gran potencial de sus impulsos directos y de las contribuciones empleados y empleadores al sistema de la seguridad social, pero un reciente estudio del catedrático en Economía de la Universidad de Pensilvania, Jesús Fernández Villaverde, refuta que la incorporación masiva de mano de obra extranjera sea la solución para economías castigadas por el envejecimiento de la población. La inmigración no parece ser solución de casi nada, ya que en países como Canadá o España, que han traído millones de inmigrantes desde 1990, han crecido menos que Japón en términos de PIB por adulto en edad de trabajar. Y aparte que, en empleos que están bien remunerados, pero que no requieren titulación, lo que se produce es un dumping laboral que hace que se desplome el salario por esos trabajos. Véase, por ejemplo, el trabajo de peón agrícola. Que también se debería abrir el melón de las barbaridades que pagan los empleadores por empleado, que eso también es algo que habría que cambiar para que puedan pagar nóminas más elevadas a los trabajadores. ¿Acaso no ayudan los inmigrantes a la sostenibilidad de las cuentas públicas? El profesor Fernández Villaverde responde, pues no, vivimos en un estado del bienestar. Los estados del bienestar se basan en que el 10% de la población que más renta transfiere, renta al 60% de menor, los que están entre el 61 y el 90% se quedan más o menos igual. Bien directamente con transferencias o indirectamente con servicios públicos. Cada inmigrante que llega a una economía avanzada y se coloca en el 60% de menor renta, tiene un valor añadido negativo para el estado del bienestar. Si los inmigrantes te generan flujo de caja positivo, hoy para la seguridad social pagan cotizaciones, pero en el futuro hay que pagarles una pensión y una sanidad pública. En Dinamarca lo han contabilizado al detalle y efectivamente traer inmigrantes sale a perder. O dicho de otra forma, crean déficit fiscal, un saldo negativo, que es algo que se sabe y sin embargo, pues la realidad es que por otras razones distintas, razones políticas, se participa de esto y se nos miente diciendo que es necesario para mantener las pensiones. Para mantener las pensiones lo que hay que hacer es transicionar de un modelo de reparto como el que tenemos en España a un modelo de capitalización, de tal forma que lo que tú cotizas sea invertido en el mercado de valores, adquiriendo activos que en un futuro, en virtud de lo que se vaya acumulando, te puedan garantizar una renta en forma de dividendos, que además contribuye a que se cree un efecto de bola de nieve durante todo ese tiempo que tú estás cotizando, de tal manera que lo que se invierte va aumentando de valor y que te pueda garantizar para siempre y además incluso poder heredárselo a tus hijos unos ingresos pasivos, sin que tú tengas que hacer nada. Eso es lo que hay que hacer y eso, por cierto, es lo que hacen economías como la Noruega y a través de eso se ha garantizado las pensiones, para siempre. No así en el caso de España, porque los políticos mienten cuando dicen que vamos a tener una pensión. No es verdad. Las personas que están en la franja de mi generación, es decir, la franja que va a los 30 a los 45, no vamos a tener una pensión. Lo que tendremos es un ingreso mínimo vital con el que nos tendremos que apañar. Mientras que los que están en la generación de detrás, es decir, la que va de los 15 a los 30, directamente no van a tener nada porque no salen las cuentas. No salen. Por razones múltiples. La primera, que se dio por sentado que las nóminas iban a crecer muy por encima del coste de vida, que es mentira, con lo cual iba a haber más dinero por trabajador, eso es falso. Se dio por sentado que la gente iba a tener más hijos, mentira, al revés, la gente tuvo menos hijos y además se dio también por sentado que iba a crecer la productividad, que lleva años estancada en España, con lo cual nos está mintiendo. No se pueden pagar las pensiones. De todas formas, no todos son malas noticias.
Voy ahora con una noticia buena. Increpan a Sánchez en medio de una comparecencia en Oviedo y responde: ya te hemos escuchado, déjame hablar. El presidente del gobierno, Sanchinflas, el señor que de la Moncloa, ha sido increpado en su comparecencia ante los medios de comunicación en las instalaciones del Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo. Antes de comenzar a hablar, un ciudadano le ha espetado: Pedro Sánchez, por 7 votos tienes el culo rojo, en referencia a los 7 diputados de Junts. Bueno, en realidad son 5, que también tiene mala rima. A ver, esto yo lo digo siempre y es que hay que repetirlo. Junts no obtuvo 7 escaños, Junts obtuvo 5 y el PSOE le regaló 2 en la misma medida que Esquerra obtuvo 5 y Sumar le regaló 2. Pero el independentismo había sido derrotado en las urnas. Si es que realmente el balón de oxígeno que les ha dado Sánchez para perpetuar ese problema, y es algo muy típico del PSOE, es impagable para los independentistas, mayor que todas las concesiones que ha hecho, porque el independentismo era un animal en peligro de extinción, estaba ya acorralado. Pero el PSOE suele crear problemas para el que venga detrás, y automáticamente cuando esos problemas le estallan en la cara, al que les releva salir a las calles y paralizar todo. Pero realmente el independentismo estaba ya con respiración asistida. Sánchez ha intentado quitarle hierro al asunto a los comentarios y ha dicho: bueno, palabra que ha repetido hasta en 8 ocasiones. Los gritos han continuado con: no te mereces el cargo de presidente, totalmente de acuerdo. Has perdido el respeto de la población española, sí, dimite. No, no va a dimitir. Dimitir para el PSOE es su nombre en ruso. El jefe de gobierno ha expresado que déjame hablar, ya te hemos escuchado, ahora déjanos hablar. A continuación, Sánchez ha proseguido su comparecencia junto a Javier Barbón. Por cierto, con Javier Barbón no se lleva bien. Barbón hace lo que diga Sánchez por la cuenta que le trae, igual que Paje, no hay un PSOE bueno, pero sí que es cierto que Barbón y Sánchez tienen problemas muy graves y que incluso Barbón, según cuentan fuentes del PSOE, Barbón ha llegado a conspirar, al igual que Chimo Puig, defenestrado y olvidado ya, han llegado a conspirar contra Pedro Sánchez. También Lambán, otros, varios hay que han intentado conspirar contra él, no les ha salido bien y ahora están un poco olvidados. Toca hablar ahora del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado, que por cierto según el Supremo no era válido para el cargo que ostenta, asume toda la responsabilidad en la filtración de los datos personales de la pareja de Ayuso. Álvaro García Ortiz niega que la nota remitida por el fiscal provincial de Madrid incluyese información confidencial que pudiese perjudicar el derecho de defensa. A ver, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que le están echando un flotador a la Merisú. Si os acordáis, Merisú dio en rueda de prensa las primeras noticias que tuvimos de que se estaba investigando a la pareja de Ayuso. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó aquí es que se filtró esta información a la prensa y Marisú Montero pensó que ya habían salido los titulares hablando de la presunta estafa que cometió la pareja de Ayuso contra el fisco. Y entonces ella, muy alegremente, muy pizpireta, largó. Con la lengüita esa que tiene, que la ha traicionado más de una ocasión, empezó a hablar, a piar. ¿Y qué ocurrió? Que después dijo: uy, si la prensa todavía no lo ha publicado, ¿qué hacemos? Y Raudo y Veloz le dijeron: que no puede caer aquí la vicepresidenta, que no nos podemos permitir sentar en un banquillo a la vicepresidenta, sal tú. Y eso es lo que ha pasado, realmente. Esto es porque no caiga la Marisú, que tiene una de porquería, que os recuerdo que estuvo detrás de que no se pudiera recuperar el dinero de los seres falsos de Andalucía y que estuvo también detrás, estuvo ella misma de consejera de Hacienda de la comunidad andaluza cuando estaban Chávez y Griñán. Ante los fiscales que este lunes tomaban posesión de sus cargos en sede de Fiscalía General y en defensa de la actuación de la jefa provincial del Ministerio Público en Madrid, Álvaro García Ortiz ha reconocido que la responsabilidad de la filtración de datos personales es suya en último término. La comunicación emitida no contenía información confidencial que pudiera haber perjudicado el derecho de defensa. No, pero ¿sabes qué hubiese podido perjudicar? Voy a plantearos esto de otra manera. La policía se entera de que fulanito ha entrado a robar en una casa, pero sabe que fulanito tiene socios y le interesa que fulanito siga operando para estar pendientes cuando vaya a entrar en otro sitio a robar. Estaría esperándoles porque le están siguiendo y detener a todos. Eso es coherente. Si tú detienes a fulanito, no pillas al resto de la banda. Bien, con eso en mente. Si Hacienda tiene constancia de que existe una empresa que falsifica facturas y sabes que hay una persona, la pareja de Ayuso, que ha usado esa empresa, ¿tú qué haces? ¿Esperar para ver quiénes son todos los que han contratado con esa empresa que falsifica facturas y detener a todos los que han defraudado? ¿O salir a decir: Mengano ha empleado esta empresa
para que automáticamente los demás que estaban empleando facturas falsas destruyan las pruebas. Tú te callas la boca, continúas con las pesquisas, abres una macro causa y detienes a todos. Eso es lo coherente. Igual que en el caso que comentábamos de fulanito ladrón de casas. Esto es exactamente igual. Esto es lo mismo. Si hubiese algo, que puede que lo haya, desde luego el haberlo dicho antes de que concluya la investigación es una torpeza porque permites que los malos destruyan pruebas. Así lo ha reconocido García Ortiz en comunicado oficial. La trama del PSOE, entramos ahora en el caso PSOE, hablaremos primero de las mascarillas, luego de Begoña. La trama del PSOE rechaza un intermediario de mascarillas certificadas para ganar más comisión, nos comenta Carlos Cuesta para Libertad Digital. El caso PSOE ha superado con claridad el sobrenombre inicial de este escándalo, conocido popularmente como caso Koldo. 6 personas con cargo de ministro, 20 miembros destacados del PSOE. A ver, ¿qué 6 personas? Estaríamos hablando de Ángel Víctor Torres, de Salvador Illa en su momento. Hablaríamos de Ábalos, en su momento también se entiende. Ángel Víctor Torres ahora. A ver, Marlaska, Ábalos, Salvador Illa. Ángel Víctor Torres. ¿Cuál es? Elma Saiz también, que estaba en Navarra. Y el sexto, ¿cuál sería? Salvador Illa, ya lo he dicho, ya lo he contado. Me está fallando ahora. Bueno, no caigo ahora cuál sería el siguiente. 20 miembros destacados del PSOE, una presidenta del Congreso, que sería Francina Armengol, y 2 presidentes autonómicos de gobiernos regionales en etapa. Vale. Sí, nos hablarían de los ministros por un lado, no habría que contar los que ahora son ministros. Por un caso que no solo implica el cobro de comisiones ilegales y adjudicaciones a dedo. Eso sí, sus mascarillas contaban con todos los certificados de garantía porque eran un producto de alta calidad, tal y como certifica la documentación que hoy aporta Libertad Digital. El problema con el intermediario nunca fue la calidad de los envíos, hablamos de un caso distinto, sino que sus exigencias de coste y precios reducían la comisión de los miembros de la posterior trama. Los envíos con el intermediario mencionado fueron planificados desde el 9 de abril de 2020 hasta el 1 de mayo. Se trataba de contratos de compra entre 275.000 mascarillas hasta 6 millones. No hubo ningún problema con los envíos, pero sí un intento de conseguir más comisión por las mascarillas. El juez desbloquea las cuentas de Koldo y de Aldama. Koldo García y Víctor de Aldama, 2 de los cabecillas, han conseguido que el juez que les investiga autorice el acceso a las cuentas bancarias. El magistrado Ismael Moreno autorizado al que fuera escolta de Ábalos a que acceda a los 1.300 euros al mes para gastos familiares, mientras que el comisionista de la red puede disponer de 2.000 para el mismo fin, y además poder pagar el seguro de su Porsche. Bueno, yo me temo que al final esto quedará. No creo que entre en prisión ningún ministro, honestamente. Me temo que esto va a quedar en absolutamente nada. No porque sean inocentes, sino porque en España la fiscalía de quien depende, pues ya está. Industria contrató a Barrabés para promocionar a Begoña Gómez, orden de Moncloa. No es la primera vez que su nombre aparece en las portadas informativas. El de Juan Ignacio Díaz Vidart es jefe de gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto, es verdad. Y bueno, faltaría también. Lo que pasa que eso no sería el caso de las mascarillas. Habría que hablar de Nadia Calviño y habría que hablar también de Teresa Rivera y de Marisú Montero por el rescate de Europa, pero ya hablaríamos de una trama diferente, con los 6 ministros de los que hablábamos antes, de la que se habla poco y yo no entiendo por qué es de Chivite. De Chivite, la presidenta socialista de Baleares, de Navarra, se debería de seguir hablando, y se habló en su momento y no se volvió a mencionar nada del tema. Y exsecretario de Escuela de Organización Industrial, hace más de un año, por haber sido la persona a la que la ex vicepresidenta económica Nadia Calviño contactó para ayudarle a colocar a su marido en la EOI, también por ser el responsable del cese en toda la cúpula de Industria. Sin embargo, la pieza que faltaba para entender la inquietud que Vidart siempre ha generado internamente en el PSOE, su título de personaje extraño, es la estrecha relación que siempre ha mantenido con Begoña Gómez, su jefe de gabinete, en la sombra. Según revelan fuentes socialistas, Vidart era del grupo de amigos de Vázquez de Pedro Sánchez de las Juventudes Socialistas, como el dimitido Daniel Biondi, que este fue el que le metió un bofetón a Almeida, si no recuerdo, bofetón, le toquitó así la cara. Se reconoce su reconquista de Ferraz, entiéndase Sánchez, y el triunfo de la moción de censura le valió su puesto como jefe de gabinete de Reyes Maroto. O sea que Sánchez también colocó a este primer contrato a Barrabés. Vamos a lo interesante. El trasfondo de esta historia tiene que ver con la relación profesional que entabló con Begoña Gómez, con quien fuera del gabinete de Industria. Según fuentes gubernamentales, Vidart ha ejercido de una suerte de corretaje de Begoña, el fontanero de Begoña. El entonces jefe de gabinete de Maroto trasladó a Enisa, empresa pública adscrita a su departamento, la indicación de que se patrocinarán los eventos Mañana es Hoy, organizados por Barrabés, gurú de la cátedra en la Complutense de Begoña Gómez,
quien sería avalado un año más tarde por la propia Begoña Gómez para obtener licitaciones. El PP exige al gobierno las grabaciones del Delsigate y el PSOE responde dónde están las maletas en las fotos. Aquí hay que tener en cuenta que esto va a salir mañana por El Mundo. Al fin de cuentas, la prensa cuando quiere puede marcarle los tiempos a la política y por eso es importante tener una prensa libre que se encargue de fiscalizar la acción del gobierno. El Partido Popular aspira a reabrir la causa del Delsigate. Las fotografías dejan en ridículo a España y a su gobierno, ha criticado Borja Semper, que califica el caso extremadamente grave dada la opacidad y falta de explicaciones. En el PSOE atribuyen las imágenes publicadas a la estrategia de desgaste del PP. El PSOE ironiza con las maletas. ¿Dónde están las maletas? Bueno, lo que dice la seguridad es que había entre 40 y 60 bultos. Añade que no tiene ningún problema en que el exministro de Transportes Ábalos testifique en la comisión, pero es una comisión que os recuerdo que llevará a un amigo de Ábalos, con lo cual se van a juzgar a ellos mismos. Política internacional. ¿Cómo funciona el costoso y eficiente sistema de defensa antiaérea de Israel? Los sistemas de defensa desplegados interceptaron el 99% de los drones y misiles iraníes. Esto no es verdad, parte de esos drones y misiles habían sido derribados por aviones estadounidenses y británicos que partieron desde Chipre. Pero bueno, sí que es verdad que la cúpula de hierro funciona. Por cierto, la cúpula de hierro la tiene también Marruecos, concretamente en Tánger y en Ador, es decir, frente a Ceuta y a Melilla. El masivo ataque de Irán contra Israel del sábado comprendió 170 drones, 30 misiles y 120 misiles balísticos. Todos los drones y misiles de crucero fueron derribados fuera del espacio aéreo del propio país por las fuerzas aéreas de Israel y por Estados Unidos, Reino Unido, Jordania, Francia y otros, que es lo que os comentaba yo. De hecho, el famoso sistema de defensa israelí, conocido como la cúpula de hierro, no fue el principal protagonista. Aquí tendríamos cómo funciona. Aquí veríamos el sistema, saltarían para interceptar los misiles en pleno aire, serían misiles contra misiles. Esto quien lo explica bien, hay varios canales que han explicado esto porque yo no soy experto en geopolítica, entonces cuando yo me veo ante... No hago como la tele, que son expertos en expertitud, cuando yo no entiendo delego y cuando delego pues busco gente que sí que sabe. Por ejemplo, tengo mis canales de cabecera para derecho, mis canales de cabecera para economía, y mis canales de cabecera para geopolítica y defensa. Entonces, lo han hablado tanto Yago García de cosas militares como también desde Negocios TV, donde contaron con embajadores y militares. Ellos lo explicaron ya cómo funcionaba y que hay 3 anillos de defensa de Israel, cada uno para un distinto tipo de ataque. La cúpula de hierro estaría más pensada para cohetes que lanzan desde la Franja de Gaza y desde el sur del Líbano los de Hezbollah. Al menos 4 heridos, entre ellos el sacerdote, en un ataque con cuchillo durante una misa en Sydney, que es una ciudad importante de Australia, la capital creo que era Canberra. Al menos 4 personas han resultado heridas por un ataque con cuchillo perpetrado este lunes en una iglesia del suroeste de Sydney. El incidente ha tenido lugar en una iglesia de la localidad de Wakeley, situada a las afueras de Sydney, durante una misa que estaba siendo emitida en internet. En las imágenes se ve el ataque contra el sacerdote que impartía la misa. El personal de emergencia se ha evacuado a un varón de unos 50 años a un hospital por heridas de arma blanca y otras 3 personas han sido atendidas en el lugar de los hechos. El sábado 6 personas murieron en otro apuñalamiento masivo en el centro de la ciudad. Y bueno, al menos 6 muertos en un ataque terrorista en un centro comercial de Sydney. Los medios de Marruecos, los medios marroquíes, ya informan de los requisitos a cumplir para ser regularizado en España. El medio marroquí vinculado a Mohamed VI, 24 SAA, ya informó a todos los ciudadanos de cómo obtener la nacionalidad española después de que el Congreso tomara en consideración la regularización de 500.000 ilegales. En concreto, la noticia especifica cuáles son los requisitos a cumplir para que los inmigrantes obtengan la nacionalidad. Se regularizará la situación migratoria de las personas que estuvieran en España antes del 1 de noviembre de 2021, informa el medio. Es decir, puro efecto llamada. Y para cerrar, una noticia de economía, el Banco de España advierte a Sanchinflas: la deuda pública llegará al 120 del PIB si no se reduce el gasto. Realmente esto sería la deuda nominal, porque la deuda real hace tiempo que lo superó. Escribe Eduardo Segovia para OK Diario: el Banco de España se ha sumado al Fondo Monetario Internacional en sus críticas a la deuda pública española. Al igual que este organismo, cree imprescindible que Sanchinflas acometa un plan de consolidación fiscal que reduzca el gasto público. Pero en realidad eso no va a ocurrir porque el PSOE. El PSOE lo que hace siempre es entrar, gastar, dejar las arcas vacías y entregarle el gobierno a otro, que generalmente es el PP o hasta ahora ha sido el PP. El PP sanea las cuentas, llega el PSOE y vuelve a gastar.
Es el ciclo sin fin. Esa es la política económica de España. El PSOE, además, saldrá con pancartas a hablar de austericidio cuando el PP tenga que arreglar las cuentas. Aunque aquí hay que aclarar que el Partido Popular de Rajoy, a diferencia del de Aznar, no fue capaz de enderezar la situación económica del todo. Eso también hay que decirlo, porque no cumplió con el objetivo de reducir el gasto público. Lo que hizo fue la reforma laboral para intentar incentivar que haya más ingresos vía contratación, que estuvo bien, pero se quedó corto a la hora de reducir el gasto público y por ello no pudo bajar los impuestos, que fue una promesa electoral que incumplió. En ausencia de las medidas de consolidación que requerirá el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales, las proyecciones del Banco de España siguen contemplando para los próximos años una senda moderadamente creciente del coste medio y del nivel de la deuda pública. Así analiza la evolución esperada de la ratio deuda pública de España hasta el año 2040, bajo el supuesto de ausencia de cambios en las políticas fiscales. Esto situará de forma esperable la deuda pública a niveles cercanos al 108 del PIB en 2026 y del 120 en el año 2040. Pero insisto, esta sería la deuda nominal. La deuda real es mucho mayor. Aquí podemos ver la deuda oficial, que sería de 1,5, la real sería cerca de 2 billones. A dividir por habitante, la real sería 32.000 euros, la real por habitante, o sea, la oficial sería de 32.000, la real de 41.000, pero si dividimos por contribuyente, es decir, por cada persona que está de alta, estaríamos hablando de 97.000 euros. Es decir, tenemos casi 100.000 euros de deuda por culpa de la negligencia de los distintos gobiernos que se han ido alternando, que el único que tuvo una política económica seria fue Aznar. Con esta noticia cerramos el podcast de hoy y muchísimas gracias a todos por verme.